el buen soldado de Jesucristo, el buen soldado de Jesucristo. Un hombre estaba saliendo de su iglesia un día y el pastor estaba parado ahí frente de la puerta, como era su costumbre, para saludar a los hermanos cuando ya estaban saliendo. Y saludó a cierto hermano y lo jaló a un lado y le dijo: hermano, tú tienes que verdaderamente juntarse con el ejército del Señor. Y el hombre replicó, contestó: pastor, ya estoy en el ejército del Señor. Entonces el pastor le dijo: entonces, ¿por qué lo veo solamente en la Navidad y en la Semana Santa? Y el hombre dijo en voz baja, dijo: es que, pastor, estoy en el servicio secreto. La verdad es, hermanos, que cada cristiano, cada persona que ha nacido de nuevo pertenece al ejército del Señor. Somos soldados del Señor Jesucristo. Ahí vemos según la segunda a Timoteo que Cristo nos ha tomado como soldados. Quiere decir, hermanos, que Él nos ha reclutado a su ejército. Tal como esos soldados que a veces que se sientan ahí enfrente de las tiendas y hablan con los jóvenes que están pasando, ¿verdad?, ahí enfrente, tratando de interesarlos en unirse con el ejército, los está reclutando. Y el Señor, hermanos, el día que usted aceptó a Jesucristo, el día que el Señor lo salvó, lo reclutó para su ejército. Amén. Estamos en el ejército del Señor. Y tenemos un capitán. Nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando Josué, antes de entrar con Israel a Jericó, estaba allá en una loma meditando y orando, y vio a un hombre ahí con su espada desvainada? ¿Se acuerdan? Y Josué le dice: ¿eres tú para nuestros adversarios o para nosotros? Y este hombre dijo: como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era el Señor Jesucristo en un estado preencarnado. El Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro capitán. Él nos da sus órdenes. Amén. Tenemos un enemigo. El enemigo, hermanos, es el mundo, la carne y el diablo. Dice la palabra de Dios: sed sobrios, sed velados, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Como pueden ver, hermanos, estamos en un ejército, somos soldados. Amén. Hemos sido reclutados, tenemos un capitán, tenemos un enemigo, estamos en una batalla, pero esta batalla en la cual estamos, hermanos, es una batalla espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otra parte, el apóstol Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Entonces tenemos una batalla, tenemos un capitán, tenemos enemigos, estamos en el ejército y tenemos cuarteles. Los cuarteles es el cuerpo de Cristo y el local en donde se reúne. La iglesia, pues. Venimos aquí y recibimos órdenes y luego vamos y empezamos a conquistar por el Señor. Tenemos armas también, tenemos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y tenemos la oración. Y tenemos armadura, la armadura de Dios que encontramos en Efesios 6. Amén. Entonces, hermanos, no es cuestión si usted está en el ejército del Señor o no. La cuestión es si usted es un buen soldado o no. Amén. Como leímos en la segunda carta de Timoteo, hermanos, el deseo de Dios, hermanos, es que seamos buenos soldados del Señor Jesucristo. Ahora, en este pasaje nos topamos con un buen soldado. Ahora, acabamos de leer el pasaje, hermanos. ¿Quién fue el buen soldado? Díganme. El buen soldado no fue Joab. Joab era, sí, el general, pero no fue el buen soldado. Encontramos aquí otro soldado
y ni tenemos su nombre. Quiero que vean, hermanos, 2 Samuel 18, y de este Señor quiero hablar esta noche. En versículo 10 dice, viéndolo uno. No tenemos su nombre. Es uno de los personajes anónimos, de los cuales hay muchos en la Biblia, grandes hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, y a veces no nos damos cuenta. Pero vemos, hermanos, y hemos leído esta historia en el pasado, que Absalón se había declarado rey, había ganado los corazones de Israel, y David huye de Jerusalén. Sale de Jerusalén buscando refugio en el campo, sale tal vez con 1500 personas, y Absalón entra a Jerusalén y ahora es rey de Israel. Israel ahora está en guerra civil. Pero durante una batalla de esta guerra, Absalón se encontró con algunos de los soldados del rey David. Y se da vuelta y ya empieza, se marcha y corriendo por su vida, pero cuando ya se va corriendo o montado en su mula, su pelo, que era muy largo, muy pesado, se enreda en las ramas de un árbol y queda suspendido entre el cielo y la tierra. La tierra no lo podía detener y el cielo no quería recibir. Ahí está Absalón. ¿Y quién había dicho David, hermanos? El rey David había dicho había dado una orden: no toques a mi hijo Absalón. Sea bueno con él, no lo toques. Ahora, yo creo que esa orden no fue muy sabia, porque a causa de esa rebelión de Absalón, 20,000 personas murieron. A causa de esta revolución, a causa de esta guerra civil que provocó Absalón por su egoísmo y porque se adelantó. Pero David había dicho antes de la batalla: no toques a mi hijo. Y dice la palabra de Dios en otra parte, a lo mejor lo vamos a leer, que todo el pueblo había oído la orden. Toda la gente, los 3 generales y los soldados y toda la gente había oído este mandato, esta orden del Señor, que no tocara a su hijo Absalón. Entonces ahí está Absalón suspendido. Y uno de los soldados de David lo ve, pero él había oído la orden y decidió obedecer la orden y no lo mató. Fue con Joab y después de una breve conversación, Joab dice: no tengo tiempo para hablar de esto. Yo te iba a dar 10 ciclos de plata y un talabarte, que era básicamente un cinturón de campeón, así como usan los que hacen el boxeo y los que hacen lucha libre, como un cinturón indicando que era el campeón. Y este soldado dice: si me hubieras dado 10,000 ciclos de plata. No lo había hecho porque tú también oíste lo que había dicho el rey: no tocar a su hijo. Y el rey se va a dar cuenta. Joab se va, toma 3 dardos y los clava en el corazón de Absalón. Quiero hablar de este soldado, hermano. Que no tiene nombre aquí en la Biblia. Nomás dice un hombre. En hebreo es un ish es hombre, es todo lo que es. No tenemos su nombre. A lo mejor nunca ha oído un mensaje acerca de él, pero realmente es una persona que tal vez nos enseña cómo ser buenos soldados del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver los deberes. Hay muchos, tal vez. Podemos hablar de varios deberes de un buen soldado del Señor Jesucristo. Pero vemos en el ejemplo de este personaje, encontramos aquí en este pasaje, varios deberes del buen soldado de Jesucristo. Primeramente, vemos que el buen soldado pelea las batallas correctas. El buen soldado. No llegó el... Sí llegó, sí, pero no está ahí todavía. Ahí está el... Está bonito.
pero no tienen las palabras. Quiero que vean versículos 6 a 8, hermanos. El buen soldado pelea las batallas correctas. Este uno aquí era un soldado y estaba peleando. En versículo 6, y salió pues el pueblo al campo contra Israel. Este pueblo, hermanos, es el ejército. Y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 personas. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Vemos, hermanos, que estos soldados están en una batalla. En particular, este soldado, hermanos, estaba peleando la batalla correcta, hermanos. Ahorita van a ver lo que quiero decir esta noche, hermanos. Él estaba defendiendo la unidad de Israel. Estaba peleando por David. David era el rey escogido. Y David, hermanos, era un tipo del Señor Jesucristo. Y este soldado, hermanos, estaba activo y peleando y defendiendo la unidad de Israel. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Oh, hermanos. Amén. Uno de los deberes, hermanos, de un buen soldado del Señor Jesucristo, hermanos, es que pelea las batallas correctas, hermanos. Amen. Pero muchas veces nos desviamos, hermanos. Yeah. Hay muchos hermanos en la iglesia, muchas hermanitas, muchas jovencitas y hermanas en la iglesia y hermanos en la iglesia que están peleando, en vez de estar peleando la batalla correcta, hermanos, están peleando con hermanos de la iglesia o con hermanos de la iglesia. Qué triste, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano. Pablo, hablando a los de Corinto, dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Amen. Cristianos, hermanos, involucrados en tanta escaramuza, ¿verdad? En vez de estar y a veces a un diario peleando con un hermanito, una hermanita, un debate aquí, un conflicto aquí, un problema aquí, un roce aquí, hermanos. Cuando Dios quiere que estemos peleando las batallas correctas, Amén. vamos a ver lo que son. Amen. Así es. La iglesia de Filipos, hermanos, era una buena iglesia. Una iglesia modelo igual que Tesalónica. Una iglesia que el apóstol Pablo amaba. Una iglesia que apoyaba a Pablo cuando él estaba en el campo misionero. Pero en esa iglesia, hermanos, había dos hermanos, Evodia y Sinti, que se han leído de ellos. Y estas hermanas, yo no puedo estar seguro, voy a tal vez asumir, porque Pablo se refiere a ellas como trabajadoras en la iglesia obrera del evangelio. Podrían haber sido tal vez dos de estas hermanitas que fueron salvas en el río. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Macedonia, que era Filipo? Fueron salvas, se bautizaron, formaron tal vez el fundamento de la iglesia, eran como pilares en la iglesia, trabajando para el Señor, ganando almas para el Señor, pero ahora se están peleando. Ahora se están agarrando como perros y gatos en la iglesia, y la iglesia estaba a punto de dividirse. Una buena iglesia, hermano. Amén. Y eso puede suceder. Oye, hermanos, las iglesias como estas iglesias, hermanos, no se dividen por doctrina, hermanos. No se dividen porque aquí creemos en la divinidad de Cristo y estos no, hermanos. Amén. Se dividen por conflictos y disensiones en la iglesia, hermanos, que en vez de estar peleando las batallas correctas, están peleando batallas con los hermanos, o con los líderes, o con el pastor de jóvenes. Qué triste, hermanos. Pero el buen soldado del Señor Jesucristo, hermanos, pelea las buenas batallas. Amen. Y voy a ser sincero y voy a ser directo esta noche. Muchas veces son hermanas de la iglesia, hermanos. Y a veces oigo, como digo, busqué en el diccionario la palabra skirmishes, escaramuzas, batallas pequeñas. Y a veces por cosas tan juveniles, hermano. Amen. Tan juveniles. Yes. Ah, no me invitaste al cumpleaños de su hijo. Yeah. Señor. Yep. Amén. Cosas Yeah. de niños, hermano. Amen. Entre hermanos. Yeah. Y muchas veces, hermano, no son los hermanos nuevos, son los hermanos y hermanas que tienen tiempo en el Señor, que deberían saber mejor. Amen. Right. Ah, compartiste mi secreto.
Tenías tiempo para ella, pero no para mí. Amen. Right. Una hermana vino conmigo, una soltera, ahora se casó con un cristiano y ya no está en la iglesia, pero una vez vino conmigo y me dice, pastor, quiero que sepan que yo nunca le voy a dar la iglesia. Y ella servía y nunca daba la. I'll never cause you grief. ¿Podía decir esto, hermano? Usted, Wow. jovencita, paren de una vez Amen. sus batallitas con hermanas de la iglesia. Digo hermanas porque yo siempre son. Hermanos que quieren no solo pelear con otras hermanas de la iglesia, otros hermanos de la iglesia, sino también con el pastor, por algún cambio, por alguna convicción o por una póliza. Y cuando las almas se están perdiendo y yendo al infierno, hermano, gente gastando tiempo en estas cosas que no valen para nada, hermano. Amen. Yes. Y el resultado de pelear las batallas incorrectas, usted, hermano, se desvía de lo más importante. Yes, yes. La iglesia se desanima, el pastor es distraído y el diablo es deleitado. Amen. Pero hay batallas que hay las batallas del Señor, hermano. Amen. Abigail hablando con David, ¿se acuerdan? Abigail, esa mujer hermosa, sabia. Leen el pasaje cuando ella bajó de su pueblo a encontrarse con David, se acuerdan cuando David iba a matar a todos, a su esposo, a todo su pueblo, porque Nabal, su esposo, no le había dado provisiones aéreas a su séquito. Y Abigail, que sabía lo que David iba a hacer, agarró provisiones y fue a encontrarse con él ahí en medio del camino. Llegó ahí, se agachó, se postró enfrente de él. Y entre muchas palabras dijo, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Amén. Amen. Eso es lo que Dios quiere de usted, hermano. Amén. Que estemos peleando las batallas de Jehová, la batalla por la sana doctrina. Amen. Judas 3:4 habla de la importancia de contender por la fe una vez dada a los santos, hermano. Amén. Y aunque por lo general ese es el deber o trabajo del pastor o los que predican, pero aún así, hermanos, el cristiano tiene que cuidarse y cuidarse y cuidar su doctrina y pegarse a la Biblia y cuidar lo que ve en la tele y lo que oye en el radio y lo que lee en los libros, porque siempre va a haber nuevos movimientos. Tenemos que pelear Amen. por la sana doctrina. Yeah, amen. Yes. ¿Y cómo tenemos que pelear por la santidad personal? Amen. Amen. La carne. Dice la Biblia que los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu y viceversa. Están en contra. Y aunque sí tenemos tres enemigos, el diablo y la carne y el mundo, para mí lo que me afecta más y lo que pelea más contra lo que yo quiero hacer para el Señor es mi carne, hermano. Y cómo tenemos que pelear con la carne y resistir la tentación y negar la carne y evitar la apariencia del pecado y escondernos cuando ve el pecado que se está acercando prudente. El avisado ve el mal y se esconde, dice la Biblia. No podemos jugar con la tentación. Oh, cómo tenemos que pelear, hermanos, por la santidad personal en medio, hermanos, de este mundo tan perverso, tan contaminado. Es increíble, hermanos, lo que hay ahora en los teléfonos y lo que hay en la computadora, lo que hay en las cartulinas ahí en la autopista y la música y los videos y el periódico, la revista y tanto estamos siendo bombardeados tanto por el mundo y por la carne, hermanos. Tenemos que pelear las batallas de Jehová. Amen. Amén. No hay tiempo, hermanos, no hay tiempo para andar en debate y disensión con hermanos de la iglesia. Amen. Preocúpese más, hermanos, por pelear, hermanos, Amen. por la santidad personal, hermanos. Amen. Tenemos que pelear por nuestras familias. Yeah. Amen. Nehemías capítulo 4,
Así es. Dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando el enemigo quería parar lo que estaban haciendo, cuando los hermanos hacían un muro alrededor de Jerusalén donde iban a adorar al Señor y muchos vivían allí, y Nehemías sabía que esto era importante porque ahí iban a adorar al Señor. Y ahora, hermanos, que soy padre, que tengo una hija, cómo tenemos que pelear por nuestra familia. Tenemos que pelear, hermanos, en nuestra familia por la unidad de nuestro matrimonio. Eso es una pelea a veces, porque a veces hay peleas, pero no sea problema. Tenemos que pelear por la vida espiritual de nuestros hijos y por la pureza de nuestra familia en medio de un mundo tan contaminado por el pecado. Estas son las batallas de Jehová. Amén. El buen soldado de Jesucristo pelea no las batallas de la carne, no batallas con los hermanos de la iglesia, con hermanas de la iglesia, con los jovencitos de la iglesia, no con el pastor, no con el hermano no, hermanos. Amén. Peleamos las batallas de Jehová. Amén. Por las almas perdidas. Amén. Porque el diablo anda buscando a quien devorar, quiere llevar a las más almas que puedan al infierno, hermanos. Y tenemos que buscarlos, y tenemos que razonar con ellos, y tenemos que orar por ellos, y recogerlos, y llamarles, invitarlos, y pelear por ellos. Las sectas andan en abundancia allá afuera, hermanos. El martes salieron unos hermanos a predicar ahí enfrente del ranch. Ahí vino. Ahora vino ellos. Gloria sea al Señor. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Pelear por las batallas, por las almas, porque las almas son eternas y valiosas delante del Señor. Y algunos soldados, hermanos, ya no están peleando. Leí un versículo, no hay tiempo para hablar del contexto, porque unos eruditos no están de acuerdo en lo que significaba, o el contexto a que se refiere este versículo, pero dice, los hijos de Efraín, ahí lo dice en Salmo. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Yo lo voy a leer otra vez. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No sabemos a cuál batalla o cuál evento histórico se refiere este versículo, pero tal vez la aplicación es clara. Hay hermanos aquí sanos, con su Biblia, con el Espíritu Santo, que entienden las cosas, pero ya no están peleando, ya no están activos, ya no ganan alma, ya no quieren servir, ya no se están esforzando por su santidad personal, ya no están peleando por sus familias. El buen soldado pelea las batallas correctas, es su primer deber. Segundo deber, el buen soldado obedece las órdenes del rey. Amén. El buen soldado obedece las órdenes del rey. Quiero que vean versículo 5. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Ahora el versículo 2. Y el hombre, este soldado desconocido, anónimo, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. El buen soldado obedece las órdenes del rey. Hay una necesidad de obediencia. Yo sé que el hermano Dustin lo predicó, yo creo que la semana pasada. Pero hay muchos que oyen. Es interesante, hermano. La diferencia entre Joab y este soldado anónimo. Los dos oyeron. Joab, el gran general, yo creo el general más capaz
del mundo en aquella época, hermanos. Un ejército más pequeño contra por lo menos 20,000 más de Absalón. Sin embargo, ganaron. Joab con experiencia, Joab mayor, Joab que era muy sutil, muy experimentado en la guerra. Joab que conocía íntimamente al rey David, que debería haber sabido mejor. Pero este soldado que no sabía nada, con muy poca experiencia, ni sabemos su nombre, él fue el que obedeció las órdenes del rey. ¿Qué decir, hermanos? Que no importa cuánto tiempo tengan en el Señor o en la iglesia. Amen. Porque muchas veces, hermano, usted puede tener años en la iglesia, puede tener nombre en la iglesia, puede tener mucha experiencia, puede saber mucho de la Biblia. Pero eso no significa que usted obedece las órdenes del rey. Amén. Hay una necesidad de obedecer. Pero también hay una razón para obedecer. Quiero que vean versículo 13, hermanos. Versículo 13. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde. Dios se da cuenta. Amen. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé, pensando que nadie se había dado cuenta? El Señor supo. Él lo vio. Usted puede apantallar en la iglesia, hermanos. Puede engañar a muchos. Pero es cuestión de tiempo, hermano, cuando su pecado lo alcanza. Y en hebreo, el significado cuando dice tu pecado te alcanzará, la idea es esto. De repente te va a alcanzar, y cuando tu pecado te alcance, no solo hay una disciplina personal, pero hay mucha vergüenza porque todos se dan cuenta. Dios ya sabe. Y luego todo el mundo se da cuenta. Y va a ser día de vergüenza. Entonces, sabemos que hay las razones que Dios se da cuenta. Pero hay un precio también. Hay un precio de obediencia. Quiero que vean aquí en versículo. Quiero que vean la actitud de Joab. Dice aquí, dice. Cuando él le ofreció de plata y un cinturón de oro, ¿verdad? De fama. Y luego dice en versículo 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo con él. Es interesante lo que sucede ahí. Ahí están practicando. Y este hombre razonando y explicando por qué no lo mató. Y que no va a tomar dinero y que va a obedecer al rey. Y Joab dice: ya no tengo tiempo. Es lo que hace. Ya no tengo tiempo para dar esto. Y agarraron unos 3, y no eran esos dardos con que usted juega en su garaje. No, eran el corazón solo. Y luego 10 hombres rodean a Absalón y lo matan. Pero lo que quiere decir, hermanos, es que hay un precio, hermanos, porque sufrió Joab, la actitud de Joab hacia este hombre que quería hacer lo correcto, ¿verdad? Estaba pensando en ahí en Duarte, en la high school de Duarte, hermana Alondra comenzó un club bíblico ahí y iba para allá, y hermano Dustin iba, y también los jóvenes de la iglesia. En ocasión hubo 50, 60 jóvenes que fueron y fueron llenos del Espíritu Santo, repartiendo volantes, y vengan al club bíblico y va a haber pizza y vamos a tener un estudio de la palabra de Dios, y a veces se llenaba y ahí están trabajando para el Señor. Pero la señora en verdad ahí como ya no quiere recibir al hermano. ¿Por qué? Porque usaban la Reina Valera
y llevan faldas. Aún, hermanos, cuando uno quiere hacer lo correcto, aún a veces otros cristianos no lo van a aprobar. Van a estar en contra. Tú sigues tú vas a esa iglesia y tú siempre andas en faldas y no vas al cine y no tomas y no tienes novia y aún no solo sabemos que el mundo no va a aprobar, pero muchas veces aún en círculos cristianos y aún en la iglesia me dio pena, me da pena decirles lo que voy a decir ahora. Pero tenemos unos muchachos yendo al colegio bautista, el West Coast. Es un buen colegio. Predican la palabra de Dios y hay muchos muchachos y jovencitos que se están preparando para el ministerio. Pero no todos los que van ahí son santificados. Tal vez sus padres los mandaron ahí. Entonces una de las muchachas del monte que está asistiendo ahí, el líder de su cuarto, su dormitorio, le digo, bueno, se llama Wendy, el que viene al grupo de jóvenes. Le dice, Wendy, ¿escuchaste la nueva canción de Taylor Swift? Es un colegio, dime. No, ¿por qué no? Bueno, ya, eso ya no quiero hacer, ya no me... Cuando usted quiere vivir para el Señor y hacer lo correcto y obedecer los mandatos del Rey, aún en círculos cristianos y aún en la iglesia, usted va a tener que pagar un precio. Hace muchos años, aún cuando era un cristiano liberal, recuerdo que mis amigos querían que hiciera esto y que fuera para allá. Y yo, ya no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Amén. Y aún el cristiano liberal me aislaron. Y me decían que era muy legalista y esto y lo otro. Pero hermanos, con respecto a la obediencia, hermanos, tenemos una obediencia de solo uno. Amén. Y como soldados del Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que obedecer las órdenes del Rey. Ahora voy rápido. Mis primeros 2 puntos. Voy rápido. El buen soldado no se puede comprar por precio. Amen. Quiero que vean, hermanos, versículos 11 y 12. El hombre dijo a Juan, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisaí, a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalom. Joab le ofreció 10 ciclos de plata, yo no sé qué, a lo mejor una cantidad. Y uno de esos campeones del mundo, de esos cinturones de oro, ¿verdad? Que entró, ¿cómo se llama? El que no debe haber ganado. Bueno. Y él dice, no, aunque me des $1 millón, yo no me vendo. ¿Sabe que un soldado que se vende es un traidor? Ya. El buen soldado no se compra por recompensa monetaria. Amen. Lot y su familia, Yeah. él fue comprado, miró para allá hacia Sodoma y Gomorra y vio que podía hacer dinero ahí con su ganado, había algo, buen pasto. Llevó su familia para allá y perdió su familia. Bien, una historia muy fea. Acán, cuando vio el manto babilónico y lingote, no sé lo que es un lingote, pero lingote, oro y plata y todo eso, y escarbó todo, robó de lo que pertenecía al tabernáculo. ¿Qué iba a hacer para el tabernáculo? Lo escondió, sufrió un castigo muy alto. Judas vendió al Señor por 30 piezas. Los hermanos de José vendieron a su hermano por 20 piezas. Ya, hermanos, sirviendo al Señor y ganando almas para el Señor y activos en la obra del Señor y todo es para la iglesia, pero ahora el teléfono, ahora la casa, ahora el carro. En particular, la casa ya
lejos allá en el campo que podemos comprar a $20,000, aquí $500,000, ahí $20,000, y abandonan todo. Yeah. Yo sé que, Amén. pero eso ha pasado en varias ocasiones aquí en la iglesia. Y sacrifican Así es. su trabajo para el Señor Yeah. por cosas económicas o monetarias. El buen soldado no se compra, hermanos, por el placer. Voy a tratar de pasar a ser. El buen soldado no se compra por placer físico. Esaú vendió su primogenitura por un caldito de lenteja. David cayó en adulterio. Y en ocasiones, mirad, el otro día estaba orando por personas que ya tienen tiempo que no vienen a la iglesia. Yo me considero todavía su pastor. Amén. Yo sé que están allá en sus casas, en el mundo. Me da pena, me da tristeza. A veces digo, tal vez no prediqué lo suficiente duro. Tal vez no dimos buen consejo, no sé. A veces me he hecho la culpa. Pero hay personas ahí afuera que venían, estaban sirviendo aquí. Peleando las batallas de Jehová, ganando almas, sirviendo, enseñando, pintando, limpiando, siendo de bendición, buenos soldados del Señor, pero se vendieron. ¿Por qué cosa? Por el placer físico. Yeah. Y luego hay otros que se han venido, que se venden por una relación mundana. Yes. A veces nos preguntan, ¿por qué hablamos tanto de estas cosas? Es que, jóvenes, lo que lo va a sacar de la crisis, más que cualquier otra cosa, no va a ser la droga. Es uno de 100, uno de 1000. No va a ser por la borrachera. No va a ser por la falsa religión. Eso va a ser por la mente. Así es. Por una relación mundana. No lo va a ver. El buen soldado no sea traidor, no sea traidor. Porque alguien que se vende, soldado que se vende, es traidor. Se oye a veces en las noticias de Snowden, no me acuerdo su primer nombre, que vendió información, que pudo sacar información de internet y la hizo pública, y supuestamente algunos agentes secretos de nuestro país se murieron por lo que él hizo. Traidor. Se vendió. Termino con esto, hermanos. Termino en 3 minutos. El buen soldado se conforma con no ser reconocido. Quiero que vea el versículo 10, y la verdad es que esto me llamó la atención, y yo sé que es un detalle tan pequeño. Pero dice en versículo 10, y viéndolo uno. Luego versículo 11, el cual respondió al hombre. Versículo 12, el hombre dijo, ni sabemos su nombre. No recibió recompensa. Joab lo rechazó, lo ignoró. Muchas veces, hermanos, los mejores soldados del Señor Jesucristo son los que se conforman con no ser reconocidos. Joab conocemos, gran general. Pero aquí, el buen soldado no fue Joab. Fue este hombre desconocido, anónimo, como muchos en la Biblia, como la sierva que le dijo a Naamán, si hubieras conocido al profeta en Israel, te sanaría de tu enfermedad. Y esas cuantas palabras terminaron en la salvación de Naamán. Fue bautizado, ¿no? Y llevó tierra a Siria, para que cuando él adoraba al Señor,
podía hincarse ahí sobre tierra santa. El paje de armas de Jonatán, cuando Jonatán estaba subiendo una loma, hiriendo a los filisteos, cuando ellos dijeron, vengan para acá y les voy a enseñar algo. Y Jonatán lo tomó como una indicación del Señor y fue con su paje de armas y fue hiriendo y el paje de armas matándolos. Docenas alrededor. No tenemos su nombre. No tenemos el nombre de la viuda que dio sus últimos 2 centavos a la obra del Señor. No sabemos el nombre de la mujer pecadora que lavó los pies de Jesucristo con sus lágrimas y con su pena. Hombres y mujeres, y ha habido, hermanos, hombres y mujeres a través de la historia, personas anónimas. Hay personas en esta iglesia, tal vez ni están en la plataforma o no tienen nombre, titulares en el boletín de la iglesia, pero que son buenos soldados del Señor. Y se conforman con decir, pastor, una hermana que donó la piñata para la cumpleaños y fui con la hermana y le dije, hermana, gracias por la piñata. Y en muchas ocasiones hay hermanos que han venido conmigo y me han dicho, pastor, ¿tienes este dinero a la hermana? El buen soldado se conforma con no ser, y al fin y al cabo, hermanos, el Señor Jesucristo nos va a recompensar. Amen. Tal vez no aquí. Buen soldado simplemente quiere hacer su deber, quiere servir a su rey, y él sabe que su honra y recompensa viene del Señor. ¿Es usted un buen soldado, hermano? Estos son algunos de los deberes, entre muchos, pero hermanos, un buen soldado pelea las batallas correctas. Usted, hermana, alrededor de quién gira drama en la iglesia o gira conflicto, stop it y pelea las batallas del Señor. Segundo deber, hermanos, que hemos visto, el buen soldado obedece las órdenes del rey. Tercer deber es no se vende por precio. Y el cuarto deber se conforma con no ser reconocido. Vamos a orar. Padre Santo, Señor.